Ahí para mí es muy difícil darle una calificación, ¿no? De bueno o malo. Creo que el diablo está en los intermedios. Los extremos no van a funcionar muy bien. ¿Cuántos han tenido éxito? Eh, digamos, si nos vemos muy puristas, ninguno ha tenido éxito. Si somos también muy extremistas, tampoco podemos decir que todo es un fracaso, ¿no? En las APPs. Lo que tenemos en las APPs es una herramienta bien difícil de analizar. Y es difícil de analizar porque no es una herramienta única, sino es una herramienta que puede transformarse de acuerdo a las necesidades. Y se puede modificar en términos de las personas, perdón, los agentes que están involucrados. Podemos pensar una APP donde involucramos gobierno federal, el estatal, el municipal, organizaciones sociales, empresas privadas. Podemos solo tener APP donde hay solo una relación directa entre un gobierno y una empresa privada. Podemos pensar en la flexibilidad en términos financieros, quién aporta en qué momento, cuándo, por qué. Podemos encontrar flexibilidad cuando las empresas privadas empiezan a jugar una dinámica de encadenar trabajos. Unos construyen, otros dan mantenimiento, otros dan el servicio, otros dan otro tipo de servicio, otros dan una asesoría. Y entonces, digamos, veamos el APP como un conjunto de contratos. Son tantos contratos que la falla puede ser en uno o puede ser múltiple. Entonces, bueno, ahí la invitación es quizá a dar una calificación, pero a partir de qué tipo de contrato. Una de las grandes dificultades, yo me había enfocado en términos financieros, era encontrar este tipo de dinámicas, este tipo de contratos. Digamos, si tú revisas los contratos a nivel federal medio te dice algo, pero no te lo dice completo. Generalmente lo que tú puedes acceder son los grandes contratos que se pretenden desarrollar con este tipo de figuras, pero no le dan un seguimiento. Generalmente es solo el ideal al cual se quiere alcanzar, pero para lograrlo, pues hay que afrontar una serie de pasos y esa serie de pasos no tenemos información. A nivel estatal es mucho más complicado, aunque, bueno, hay una recomendación, no sé si ya la hayas revisado, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un apartado que hace seguimiento sobre los niveles de deuda pública a nivel estatal. No recuerdo el nombre técnico que tienen, pero ahí lo que puedes encontrar son las obligaciones crediticias, pero también ahí tenemos los contratos de participación de las PPS, no recuerdo bien la traducción, pero serían como un similar, un hermano, un primo muy cercano a las APPs, las PPS, no recuerdo, pero ahí en este sistema, más tarde si quieres te lo comparto y por correo electrónico, si es que no lo reconoces, pero O digamos, sea, ahí tú puedes encontrar, las ahí como apps en inglés sería PPP y acá es PPS, la que quieres. PPS, Ah, ok. así es de servicios. Ah, APP es como, puede ser construcción y servicios, pero las PPS solo son servicios, ok. Va. bajo una dinámica muy similar. Entonces, bueno, las dificultades son distintas, ¿no? Para dar una calificación de buenos, malos, digamos, en términos generales, va a ser casi imposible, ¿no? Lo que yo pude hacer es lo siguiente. Hace unos años hice una publicación, te la compartí por correo, la hicimos con otro colega aquí de la universidad, indagamos sobre las auditorías que realizadas a proyectos de APPs desarrollados principalmente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sector carretero, que es lo mejor informado. Y bueno, a partir de la búsqueda de APPs, pues buscamos las auditorías. También una aclaración, la auditoría no hace una auditoría general de todas las actividades que realiza el Estado. Es imposible hacer una auditoría universal.
Lo que hace la auditoría es elegir de forma, pues no aleatoria, pero me imagino que debe tener un mecanismo para elegir unos casos y otros dejarlos a un lado. Y entonces a partir de ese proceso de selección, ya tiene un plan de desarrollo de auditoría. Y entonces, bueno, en esa evaluación de auditorías, pues digamos ahí lo que puedo encontrar fueron 13 proyectos, ahí bien documentados, bueno, más o menos documentados. Había por lo menos una revisión muy específica de cuáles fueron las problemáticas que pudieron encontrarse. Y bueno, creo que en parte tú ya habías identificado que uno de los grandes problemas con este tipo de contratos son las dinámicas de renegociación de los contratos. Los contratos son de Y largo la, plazo. ay, perdón, y la opacidad, ¿no? Que también nos decía Vania, que pues, no se transparentan muchas cosas, o casi todas. Sí, bueno, ahí en México tenemos un problema de acceso a la información en el ámbito de ingresos y gastos. Y sobre todo ahí tenemos esta otra dinámica que ahorita más o menos quizá también ya lo había platicado Vania, pero es el secreto bancario, el secreto fiduciario, donde, donde digamos, si con recursos públicos se construyen fideicomisos. Eso lo que hace es convertir dinero que debería ser público a un dinero que corresponde solo atenderse entre privados. Por tanto, las instituciones financieras no tienen la obligación de compartir esta información. Entonces ahí tenemos otro gran problema de acceso a la información, que es el famoso secreto fiduciario, secreto bancario también le denominan, el cual va bloqueando acceder a la información a los fideicomisos. Digamos, pero digamos ahí tratando de regresar, los grandes problemas es acceso a la información. Lo poco que se tiene de información es parcial. Por aquí me informan que se va a hacer un proyecto que tiene estas características iniciales. Esas características se van a ir modificando en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, tenemos un país que depende muy fuertemente de importaciones digamos, de tecnología. Generalmente los proyectos APP tienen una orientación de desarrollar infraestructura, digamos, carretera, de energética, por ejemplo, comunicaciones, los ductos de gas, digamos, ahí, entre otros. Pues, digamos, es tecnología que México no la desarrollamos, tenemos que importarla. Y ahí tenemos una gran debilidad. Históricamente el tipo de cambio se deprecia. Oye, Luis, Entonces pero ahí tenemos un reacomodo. Y aparte, esos reacomodos ocurren en el tiempo. Y bueno, ahí tenemos un primer efecto, la inflación, choques externos, una pandemia, nadie la pudo calcular, y un contrato firmado entre estos momentos, antes de la pandemia, después de la pandemia, te eleva los costos muchísimo. Sí, perdón, Jorge. sí, Luis, oye, es que me llama la atención ahorita que mencionabas el tipo de proyecto que promueven con las APP. Ahorita vimos unas capturas de unas reuniones que tuvieron los de la Secretaría de aquí para vislumbrar proyectos APP, pero para temas que tienen más relación con servicios públicos, pavimentación, alumbrado, cosas que pudieras hacer con recursos propios, ¿no? Entonces, a ti como experto en este tipo de cosas, ¿qué te indica ese tipo de intención? Porque no hay proyecto, ¿eh? Pero esa intención de que, pues cosas que además están garantizadas por la Constitución, como los servicios públicos, las tratas de gestionar vía estos modelos. Ya, claro, bueno, ahí a nivel federal es lo que tengo mejor documentado, quizá por ello me centro más en este tipo de situaciones. A nivel local, lo que tenemos es estados que no tienen capacidad de generar ingresos propios, más del 80-90% en algunos casos es la dependencia de las transferencias federales. Eh, lo que también sabemos no recaudan, dependen de la federación, gran parte de los recursos que reciben de la federación viene condicionado. Entonces uno, lo que me dice es, los estados no recaudan bien, no están dispuestos a hacerlo, porque esto lleva a acarrea un costo político enorme, que pues para qué molestar a la ciudadanía, si les cobras, pues te van a exigir más. Creo que los estados por ahí tienen un dilema por resolver.
muy complicado. Segundo, tenemos una alternativa muy rápida, obtener financiamiento a través de créditos, pero ahí tenemos otro problema, ¿no? Para recibir financiamiento, la Secretaría de Hacienda, incluso la Comisión, a través de la Comisión Nacional Bancaria, tienen un sistema de alertas y van calificando a este estado, le podemos dar chance de que solicite un crédito y a otros no. ¿Por qué Hacienda puede meter este tipo de frenos? Porque Hacienda da el presupuesto principal a los estados y puede dar la autorización. ¿Sabes qué? Puedes comprometer o no los ingresos que provienen de las transferencias federales. Entonces, bueno, tenemos estados con dificultades para acceder al crédito, bloqueos de las instituciones financieras, bloqueo de Hacienda. ¿Qué más me puede estar indicando este tipo de dinámicas? Es, pues, digamos, un deseo por ofrecer una obra pública de manera inmediata a un costo inmediato de corto plazo igual a cero, porque las APP son flujos, compromete flujos financieros de corto, mediano y largo plazo. En muchos casos, los flujos iniciales de los proyectos APP los absorbe el sector privado, pero a partir del mediano, largo plazo, a partir del segundo, tercero, cuarto en adelante, ya el sector público empieza a realizar desembolsos. Por tanto, digamos que me puede estar indicando es buscar resultados inmediatos, transferir los costos de esta administración a la que viene, que es, digamos, la que comenzaría a sufragar las obligaciones financieras. Ahí también Gerardo señalaba algo interesante, ¿no? Y es la concepción técnica de deuda pública o no deuda pública. Un contrato, una obligación de APP es deuda pública, técnicamente no lo es, porque no se registra en el balance. Es una obligación financiera que ahí está, te va a acompañar por muchos años, pero esta obligación la va sufragando periodo con periodo. Entonces, el registro contable de una APP está digamos, en los estados financieros, en los flujos de ingresos y gastos, pero no está en el stock de deuda. Digamos, es ahí como que un manejo contable muy mañoso. Ocurre tanto en México como a nivel internacional. Digamos, es una situación contable. Si bien no es una deuda pública en términos técnicos contables, sí es una obligación financiera. Es un contrato al cual se comprometió el Estado o tiene la obligación de realizar una cierta cantidad de desembolsos por un periodo de tiempo, pues no lo sé, ahí ya dependerá mucho de los contratos, ¿no? Eso Entonces, bueno, ahí, está muy interesante, pero quería preguntarte, leí en tu artículo, si lo entendí bien, que a veces, tanto la parte privada como la parte pública, pues no empiezan a generar lo que esperaban de una inversión pública productiva. Y entonces sale un fideicomiso, que parte del plan es tener un fideicomiso que los salva de tener que pues quedar en quiebra, ¿no? De que no funciona el proyecto. Pues dos preguntas. ¿Esto es como una alarma, una bandera roja, como pensar que el hecho de que los fideicomisos son un colchoncito que finalmente es dinero público, y que los contratos están amañados como para de ahí succionar dinero público? O sea, así puede funcionar el modelo, digamos, pues no de desvío, pero sí de aprovechamiento de estos fondos. sí, bueno, ahí las APPs, reitero, son muchos contratos. Ujú. Entonces, digamos, de acuerdo a la ley, va y se pide que los contratos participen diferentes empresas, pero también la ley indica lo siguiente: en proyectos de alta especialización, donde no puede existir competencia entre empresas privadas, es posible asignar de manera directa a un solo postulante, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene la dinámica, ¿no? Y ahí vienen los grandes peligros. Suena bien, ¿no? Que las empresas privadas compitan y esto, pero si se justifica el proyecto como pues muy especializado y solo solo uno especializado se presentó, ahí, híjole, puede ser cierto, pero también puede ser
esta dinámica de que pues sí, en realidad hay pocas empresas que comparten tecnología y pues la tratarán de explotar a lo máximo. Y entonces ahí viene esta dinámica. Los proyectos de APP son muy costosos y lo son porque es de tecnología, se supone, idealmente deberían ser para el desarrollo de infraestructura de alta especialidad. Pocas empresas lo pueden desarrollar y por tanto las empresas, grandes empresas, los grandes corporativos apuestan a proyectos grandes, no apuestan por proyectos pequeños. Por tanto, de ahí se puede desprender que, bueno, yo le entro, pero siempre y cuando se pretenda estos grandes alcances. De lo contrario, no le entro. Digamos, es un proceso de negociación. Y en este proceso de negociación viene pues parte también de las grandes debilidades institucionales del Estado mexicano y también a nivel internacional, ¿no? Donde pues el sector público, los funcionarios se ponen de acuerdo con los privados para obtener beneficios personales, de grupo, pues se acumulan también los grandes problemas del Estado para regular. Es decir, digamos que lo hicieron bien, se hizo la licitación, ganó el mejor postor, sigue el problema de darle seguimiento, vigilar que la tarea se esté realizando bien, porque los contratos de APP, en términos ideales, se van desembolsando recursos, pero a partir del desempeño. Si hay buen desempeño, ahí está el pago. Si hay buen desempeño, ahí está el pago. Entonces, bueno, ahí podemos encontrar ya problemas del regulador, quien esté vigilando, controlando, el buen desempeño del proyecto, se pueda poner de acuerdo con el privado para, este, para salir al paso, ¿no? Y obtener ventajas, pues, fuera del contrato, ¿no? De manera ilegal, acciones netas de corrupción. Entonces, bueno, híjole, en términos teóricos, las APPs suenan muy bien, pero ya en la ejecución, bajo las grandes debilidades institucionales en México, pues sí, yo veo mucho más peligros que beneficios, ¿no? Oye, Augusto, pero ¿cómo sería este beneficio? O sea, ¿qué tipo de acuerdo, digo, suponiendo qué tipo de acuerdo pueden hacer la figura pública y privada para verse beneficiados? Porque entiendo que uno de los dos tiene que pagar, pues o sea, uno de los dos pierde, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué tipo de beneficios? Los beneficios en muchos casos en la licitación casi no se observan, no se registran, porque digamos los grandes números son públicos y generalmente los proyectos suelen costar la mitad de lo que realmente cuestan en promedio. Pero los grandes beneficios están en, digamos, en los pequeños, en las letras pequeñas de los contratos. Está bien, lo firmamos el día de hoy bajo estas condiciones. Si el tipo de cambio se mantiene estable, sin inflación, bajo un entorno económico, pues regular, ese precio se va a lograr. Pero en 5, 10, 15, 20 años, bajo este entorno financiero internacional desde los últimos 30, 40 años, pues bastante volátil, ese contrato bajo esas condiciones es imposible de lograr. Entonces, ahí en esas letras pequeñas están los grandes negocios. Por ejemplo, en el caso de gas natural, que pues ha estado en los últimos años, ¿no? En la discusión pública, se firma un contrato, pero para que el sector privado entre a desarrollar los ductos de gas y dar el suministro de los mismos, digamos, es una fuerte inversión, sin duda. Pero el sector privado lo va a hacer siempre y cuando el sector público le garantice que que va a desembolsar, lo use o no lo use el gas natural. Y es lo que está ocurriendo. Tenemos contratos donde se está comprando gas natural a pesar de que no se le está aprovechando. Es más, si lo tenemos ahí almacenado en los ductos, eso tiene un costo. Entonces O sea, es mejor pagar el consumo que no realizas en lugar de quedártelo en los ductos para pagar el almacenaje en los mismos. o sea, la empresa se asegura un ingreso mensual seguro, o sea, pues sí, seguro, por el contrato que tiene con la figura pública.
se use o no se use. Mm, Y con cierto interés, ¿no? Como si fuera un banco, supongo. Digamos, ahí lo que, digamos, más que con interés, ahí lo que se utiliza es el término de valor actual. Entonces, bueno, yo te hice una cotización de 100 pesos el día de hoy, pero si el tipo de cambio, si la tasa de interés, si algunos otros elementos se modifican, tú me tienes que compensar las pérdidas. Entonces, más que una tasa de interés es hoy, 100 pesos que firmamos hoy, el día de mañana, si la inflación se dispara, tú me tienes que pagar los 100 pesos a valor actual. Es decir, me compensan lo de la inflación o la pérdida por tipo de cambio o por movimiento en tasas de interés. Por ejemplo, las empresas privadas no utilizan sus propios recursos. Generalmente utilizan préstamos de bancos y posteriormente emiten títulos de deuda a nivel público. Y entonces, digamos, esos contratos de deuda pues, generalmente se firman a tasa flexible. Y entonces, si la tasa de interés se dispara, como en estos momentos, el costo también aumenta. Y esas obligaciones, digamos, si el sector público y el privado pues, se pusieron de acuerdo de que se le tiene que compensar al privado, pues se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, el costo de los 100 pesitos claro, que se firmaron hoy van a ir aumentando más para la inflación. compensar esas pérdidas. La inflación, tipo de cambio, tasas de interés, este, y bueno, ahí los costos políticos, por ejemplo. Ahorita, digamos, la construcción del Tren Maya, tenemos un problema de litigios judiciales. Las empresas privadas están cobrando, hagan o no hagan. Ese es un problema que debió resolver el sector público. Si no lo resuelve, el sector privado sigue cobrando. Ya. Oye, una última pregunta, yo creo que de mi parte. Este, hablando de banderas rojas, dijiste que la falta de acceso a la información, el tema de las renegociaciones, que es posible la renegociación, y te consideras una bandera roja que no exista, porque también lo mencionas en el artículo, que no exista una instancia autónoma que regule y que vaya dando seguimiento a los contratos. O sea, si la instancia es dentro del mismo gobierno estatal, pues no consideras una bandera roja ahí. Y digamos ahí el caso de un organismo autónomo lo tiene Inglaterra, lo tiene Australia, Nueva Zelanda, algunos países de Europa tienen un, una, un organismo autónomo, aunque bueno, ya el día de hoy ser autónomo ya genera muchas dudas, pero digamos que existe ese organismo autónomo especializado técnicamente, porque este tipo de evaluaciones de APPs de largo plazo se requiere mucho conocimiento técnico. Aquí de cuánto sube la tasa de interés, la inflación, cómo afectan los flujos. Se requiere pues, mucho conocimiento. También lo que se puede decir es que pequeños cambios en décimas, centésimas de punto te genera costos millonarios o beneficios millonarios. Entonces sí se requiere habilidad técnica. A nivel federal, pues los técnicos, pues sí los podemos observar. A nivel estatal son muy pocos. Generalmente lo que hacen los estados es subcontratar a empresas privadas. Híjole, y luego de repente encontramos vicios donde este, la empresa privada que realiza la evaluación financiera del proyecto es la misma institución financiera que va a ser la administradora del fideicomiso y que al mismo tiempo tienes contratos muy jugosos con empresas privadas. Y bueno, pues, la verdad no tenemos la evidencia para sostenerlo, pero hay muchas sospechas, ¿no? Hay muchos espacios donde se puede conjugar un problema de riesgo moral, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí sí se requiere un organismo autónomo, pero híjole, pero bueno, aún esto me remite a la misma situación. La debilidad del Estado mexicano es bastante grande. Apostarle a este tipo de proyectos pues genera mucho más dudas que claros beneficios.
Oye, Luis, y de mi parte también últimas dos. Uno, por todo lo que dice sobre todo del cambio de divisa, de si está arriba, si está abajo y demás. El modelo APP entonces también tiende a la especulación, a jugar con eso para ver si gano más o si gano menos. Y la segunda pregunta sería, y última, es, ¿cómo ves? O sea, ya después de analizar todo lo que has estudiado en torno a este tema, cuando ejecutas una APP en cierto lugar, una carretera, lo que tú quieras, ¿quién gana más? ¿El empresario o el ciudadano que va a disfrutar esa obra, digamos, o ese servicio? Bueno, una empresa que se califique como empresa, como tal, pues nunca apuesta a perder. El ciudadano, pues debería también obtener beneficios. Pero, por ejemplo, una PP, un PPS en la ciudad de Puebla, tenemos el contrato de los transporte público, que son como los metrobuses de la Ciudad de México, durante la pandemia. La movilidad se fue casi a cero. La concesionaria recibía su pago puntual, se usara o no se usara. Beneficio para la sociedad, pues en ese momento no, fue un desembolso, beneficio para la empresa, pues yo sigo manteniendo a mis empleados, sigo manteniendo el servicio, se use o no. Bueno, en esa situación, pues sí, podemos tener una calificación mucho más favorable para la empresa, no tanto para la ciudadanía, pero hoy que se están reactivando las dinámicas sociales, pues el uso del transporte pues es más habitual. Entonces, bueno, creo que, digamos, hay que ir sopesando, ¿no? ¿Qué tan favorable, qué tanto son los costos? Pero qué tanto, cómo le hacemos para que no se pasen de lanza, ¿no? Las empresas no van a entrar de a gratis, no van a entrar por buena voluntad, tienen que por lo menos cubrir sus costos y pues de ahí para arriba será ganancia de pescadores. Digamos, la ciudadanía puede encontrar espacios muy ideales, sí. Por ejemplo, en transporte público me parece súper y vital, ¿no? Queremos reducir la emisión, transporte público creo que es la solución. Este, tenemos casos extremos, igual aquí en la ciudad de Puebla, un museo, el Museo Virreinal, es un gran museo enorme. Este, bueno, la visita es muy poco observable, está alejado del transporte público. Creo que lo que se usa más es el restaurante que está en el segundo piso, bastante costoso. Hay lugar favorito de políticos y empresarios. Bueno, entonces, bueno, ahí la ciudadanía tiene beneficios de esto, pues se ve muy poco, ¿no? Este tipo de fenómenos ahí le denominan como elefantes blancos, tan llegan elegantes, bonitos, pero no tienen utilidad pública. Los hospitales, ¿no? Que se encontraron sin utilizar durante la pandemia, híjole, tenemos otros elefantes blancos, donde este tipo de figuras de APPs se preocupan mucho por la infraestructura, pero tenemos un cascarón y el huevo está vacío. Entonces, creo que ahí tenemos otro gran problema, ¿no? Renegociaciones, elefantes blancos, problemas de amaño, ¿no? A lo largo del proceso de desarrollo de una APP. Sí, son muchos los puntos flacos, pero bueno, bien aprovechados creo que es una gran oportunidad, ¿no? Y más Oye, en pues, estos momentos de debilidad. pues sí, nos diste un chorro de información. Muchas gracias. ¿Qué te iba a decir? Ahorita empezaste a enlistar varios casos y me llamó la atención. ¿Tendrás una lista por algún lado, en algún artículo o algo donde tengas así, que me puedas pasar el link, nomás para, digo, es nuestra chamba, la verdad, buscar estos casos, pero si nos puedes facilitar Claro, ahí. aquí en el documento que te compartí estaba Eudoxio Morales. Sí, Ahí, ya después le entró a la política, pero antes tenía investigación de las PPS en Puebla y tenía ahí algunas publicaciones, sobre todo en medios. Ahí los busco me y los te rolas. los comparto, ¿sí? Sí, digo, teníamos un hospital en Monterrey, en Nuevo León, por ahí un artículo de Vania y tuyo creo mencionan
Odebrecht, si mencionan lo de IHL, creo. Pero pues sí, para ir haciendo más gordo esa lista de casos de APPs que pues sí, por una u otra, o sea, pues sí, son sospechosos y se prestaron a cosas de corrupción. Entonces ahí, pues, parte de la bibliografía. Sí, sí. Y sobre todo eso documentamos, pero a partir de lo que ustedes realizan, ¿no? De trabajo de investigación, porque la academia, para la academia, pues no hay mucho, ¿no? Sí, pues bueno, muchas gracias. De todas formas, ahí estamos en contacto por tu correo. Ya te mandé mi celular también, por ahí si me mandas un WhatsAppillo, ahí estamos en contacto. Y ya, pues nada, muchas gracias, Luis Augusto. Gracias a ti, a Jorge. Un abrazo, gusto Igualmente, Gracias, Luis. compartir con tú ustedes. estás en Puebla, ¿verdad? Yo estoy aquí en la ciudad de Puebla, aquí soy colega de Vania. Pues ahí de Y repente nada más por registro, ¿tu cargo cuál es? soy profesor investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ok, muy bien. Gracias, Luis. Gracias a ti, Muy Jorge. amable, Luis Un abrazo Augusto. Buen grande. día. Buen día.